El Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 9, del versículo 2 al 13. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías, Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantaremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabían lo que decía, porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Y de pronto miraron a su alrededor, no vieron ya a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir eso de resucitar entre los muertos. Entonces le preguntaron: ¿no dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Jesús les contestó: ya lo sabemos, Elías viene primero y deja todo reordenado. Pero ¿por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será despreciado? Yo se lo digo, Elías ya ha venido e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como de él estaba escrito. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra y nos da a conocer su transfiguración. Su transfiguración, que son testigos sus 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Pues Jesús los llevó a ellos solos a un monte alto. Pues en ese monte Jesucristo cambió completamente. Sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas, dice las Santas Escrituras, como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Pues la transfiguración de Jesús es pureza, es el mismo Dios en él. Y esos son testigos, los amigos, sus apóstoles de Jesucristo, que pudieron ver el cambio. Y en ese mismo instante se le aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pues Elías y Moisés eran estos profetas que habían sido los antepasados de Jesús. Y esos antepasados de Jesús ya habían muerto.
Jesucristo nos muestra que después de la muerte las almas son eternas porque se aparecieron. Estos dos profetas junto a Jesucristo conversaban. Pues Pedro mismo, uno de sus apóstoles que fue con Jesucristo al monte, tomó la palabra y dijo: Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas. Les dijo: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues Pedro no sabía lo que hablaba porque estaba turbado, porque nunca había visto la transfiguración de Jesús, esa blancura reluciente, esa blancura que nunca, jamás habían visto. Pues Jesucristo mismo hablaba con Elías y Moisés, pues le hablaban de todo lo que iba a suceder pronto. Pues dice las Santas Escrituras, se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: este es mi Hijo amado, escúchenlo. El mismo Dios nos dice: este es mi Hijo amado, que lo escuchemos, que escuchemos su palabra. Lo que Jesucristo quiere para nosotros es nuestra salvación. Quiere siempre que nosotros seamos felices, felices en la verdad de su palabra, de Jesucristo. Sus enseñanzas son buenas para nosotros, porque Dios es bueno con nosotros. Nos ha enviado a su único Hijo y nos los da a revelar que Jesucristo es su Hijo amado. ¿Cuántos de nosotros sentimos esta dicha que Dios Padre Todopoderoso comparte a su único Hijo aquí en la tierra para traernos todo el mensaje de lo alto, todo ese mensaje santo de nuestro Padre Santo Todopoderoso, que envió a su único Hijo Jesucristo? Porque Jesucristo conoce al Padre y el Padre conoce a su Hijo. Jesucristo se da a conocer a quien Él desea hacerse conocer. Pues acá mismo dicen, cuando bajaban del cerro, se ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto. Ya que sus 3 apóstoles de Jesús, Santiago, Pedro y Juan, pues ellos estaban sorprendidos porque a su alrededor no vieron nada. Ya no vieron a nadie. Después de escuchar la voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo, pues solamente lo vieron ya Jesús. Ya no lo vieron a Elías y a Moisés. Y Jesucristo pues estaba con ellos. Y cuando bajaron del cerro, Jesucristo mismo les ordena que todavía a nadie avisaran lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Pues Jesucristo estaba conversando con Moisés y Elías sobre su muerte de Jesús, lo que iba a acontecer. Sabiendo Jesucristo que iba a morir en esa cruz, vinieron 2 de sus profetas a anunciar, a conversar lo que estaba ya por suceder. Y
esos dos antepasados de Jesús, esos dos profetas, estaban revestidos de blanco junto a Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos haber visto ese acontecer de Pedro, Santiago y Juan y ser testigos de la transfiguración de Jesús? Pero Jesús dio a revelar a través de sus santas escrituras en sus 3 discípulos que ellos son testigos. Y nosotros somos afortunados de seguir en la Iglesia Católica y de poder, pues, saber que Dios Padre Todopoderoso nos dice que Él es su Hijo, el amado, que lo escuchemos a Jesucristo. Porque al escuchar a Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso nos bendecirá con todo su poder santo, nos cuidará, nos protegerá. Y entonces le preguntó, ¿no dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y Jesús les contestó, ya lo sabemos, Elías viene primero y deja todo ordenado. Pero ¿por qué dicen las escrituras que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será despreciado? Pues Jesucristo estaba hablando lo que estaba ya profetizado por los profetas. Y Jesucristo mismo dice, yo se lo digo, Elías ya ha venido e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como él estaba escrito. Pues así también hicieron con Jesucristo. Jesucristo mismo anunciaba su vida, pasión y muerte. Sabía lo que iba a suceder. Pero Jesucristo conversaba siempre con el Padre y se encomendaba, así como nosotros también nos encomendamos cuando tenemos dificultades en la vida, temores. Nos refugiamos en el amor y misericordia de Dios Padre Todopoderoso, como Jesucristo nos ha enseñado. Pues tengamos en cuenta que Dios Padre Todopoderoso nos pide que escuchemos al Hijo, porque es su Hijo amado. Amén.